¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bien, funcionando. Pues hoy Es vamos a hablar importante. de una cosa que me interesa especialmente porque teniendo en cuenta cómo está evolucionando el coste de la energía, el coste de la vida y la grandísima preocupación que hay por cómo vamos a resolver estos problemas financieros, pues bueno, parece que la arquitectura se ha convertido en un artículo de lujo y yo quería traer hoy a este pequeño espacio de radio una pequeña versión de la realidad o un pequeño alegato en contra de esa afirmación. Es decir, la arquitectura nace como la materialización de una necesidad elemental del ser humano, que es la de cobijo, y creo que la arquitectura permanece esencialmente así, pero nos cuesta un poquito más entenderla. Entonces, lo que yo he traído aquí es una versión de lo que podríamos llamar arquitectura de la supervivencia o la arquitectura pobre, entre comillas. ¿Por qué? Pues porque quiero que la gente escuche o entienda o sepa o tenga algunos términos que buscar en Internet a la hora de averiguar qué es lo que sucede cuando uno quiere hacer arquitectura. Está obligado a gastarse una No sé grandísima si. cantidad de dinero. Pues la arquitectura que os vengo a proponer no es tan antigua como aquellas primeras arquitecturas de la supervivencia de los poblados o de la cabaña del Augier. No nos vamos a ir tan atrás, nos vamos a quedar dentro del ámbito de los últimos 100 años, ¿vale? Vamos a irnos a mediados del siglo XX, primer tercio, mediados del siglo XX, y nos vamos a ir a esa arquitectura de los, bueno, de los poblados de colonización o de lo que llamaron poblados dirigidos. Eran arquitecturas destinadas a albergar a toda la masa obrera que estaba inmigrando a las ciudades, estaba viniendo hacia las ciudades desde el mundo rural. Toda esa gente que se había dedicado al agro, a la explotación de la tierra y que de un momento a otro empieza a verse vinculada a actividades ligadas a la urbe, se traslada a la ciudad. Y lo que sucede con esto es que, en primer lugar, las grandes ciudades, incapaces por su densidad edificada de absorber a toda esta población, se ven sobrepasadas y aparece el problema del chabolismo. Estamos muy familiarizados con este problema porque a día de hoy aún sigue existiendo en muchísimas ciudades. ¿Qué es lo que se plantea en ese momento? Estamos hablando del año 50, 55, superada un poco la posguerra. Se plantean estos poblados dirigidos que empiezan a, con la supervisión de una serie de arquitectos y con una serie de técnicos de construcción, empiezan a permitir que a través de la autoconstrucción las personas edifiquen pequeños bloques de vivienda y tengan un lugar en el que vivir. Esto, que yo invito a la gente a que investigue, puede parecer a priori una versión, pues bueno, depauperada de esa arquitectura que todos tenemos en la cabeza, pero quiero que la gente tenga la capacidad de verla porque dentro de esos proyectos había grandísimos arquitectos como Sáenz de Oiza, como Fernández del Amo, que destinaron mucho tiempo a pensar con qué pocos recursos puedo yo hacer que una familia viva dignamente. Se basan también en escritos como los de un arquitecto que fue Ernst May, que habló sobre el mínimo existencial. El mínimo existencial es lo que una persona necesita para sobrevivir y él desarrolló una serie de modelos habitacionales que estaban vinculados con ese tipo de habitar para resolver lo que es estar a cobijo, sencillamente. Esto de la vivienda mínima es muy curioso porque con el tiempo hemos ido trazando una gráfica, nos hemos encontrado con casas enormes, todos tenemos a alguien o hemos visitado viviendas que eran extraordinariamente grandes y siempre nos hemos preguntado, bueno, pero ¿cuánta gente vive aquí? ¿Cuántas personas hacen falta para el mantenimiento? Pues bien, lo que nos ha dejado el siglo XXI conforme entraba es que ese modelo de familia que teníamos en el siglo XX, que era un modelo de familia tradicional, ha ido deformándose, ha ido cambiando, ha ido evolucionando y ya no es ni tan numeroso ni tan homogéneo como era antes. Y ahora lo que tenemos es un modelo completamente diferente, más distinto el uno del otro. Hay familias que tienen esquemas completamente diferentes la una de la otra y lo que necesitan es sobre todo flexibilidad. Hemos hablado en otros programas de la flexibilidad de los espacios, de la necesidad de ver cómo se adaptan los unos y los otros y de cómo la pandemia nos ha dejado con una lección importante, que es la de que si tengo que trabajar en casa, pues al final lo que tengo que hacer es adaptar un espacio que no iba a servir para eso, para trabajar en casa. Pues estamos hablando de que hace 50, 60, 100 años también había una mentalidad que decía, vale, ¿cómo puedo resolver dos cosas con un solo elemento? Hay un dibujito muy bonito en el que se ve cómo un grifo es capaz de alimentar una pila de
lavar, una pila de higienizar, y a la misma vez girando podía alimentar un lavabo, un fregadero, con un solo grifo. O sea, se estaba intentando economizar. Esta ilustración procede de esas imágenes de los poblados dirigidos y de los de colonización, ¿no? Se trataba de estudiar lo mínimo. Ahora se está averiguando que esos nuevos modelos de familia necesitan casas más pequeñitas. Antes había un padre, una madre, 6 hijos y 2 abuelos, y necesitabas un espacio mucho mayor. Ahora hay un matrimonio ya mayor que vive pues con su gato y que necesita 40 metros cuadrados con poquito mantenimiento y atención en caso de emergencia. Esto ha llevado a que aparezcan otra vez esos mínimos y que empiecen a contemplarse. Nacen estos mínimos con una función básicamente de salubridad, porque lo que estaban buscando es que, vale, ¿cómo eliminamos el chabolismo? Pues vamos a implementando una serie de soluciones que no tienen esas chabolas, pues es el aislamiento térmico y acústico, por supuesto, el agua corriente, el saneamiento y la luz natural y la ventilación natural. Dos cosas que van a garantizar que tengamos salud. Todo esto se va implementando y podemos ver ejemplos muy bonitos en los que la luz, el aire, la vegetación están ahí presentes. Y esto se hace a través de elementos muy elementales, como es la vivienda unifamiliar, que puede estar adosada o en hilera, y los patios. El patio tiene siempre una función muy, muy relevante a la hora de pues, crear ese lugar en el que vamos a estar trabajando, en el que vamos a estar viviendo. Porque de no ser así, de no tener esta función tan central, las viviendas podrían haber terminado dando lugar a hacinamientos, y el hacinamiento siempre da lugar a problemas de salubridad. Las Campbell en Nueva York y otras muchas viviendas que había en el Londres, por ejemplo, decimonónico, dieron cuenta de muchísimas vidas a través de una muy mala arquitectura, una arquitectura del hacinamiento y de la falta de condiciones higiénicas. Pues bien, ¿qué viene a resolver esta vivienda para gente humilde? Pues que con muy poquitos medios se puede dar dignidad y se puede dar salubridad a esas viviendas. Hay uno de los elementos que a mí me llama la atención, y es que la materialidad siempre ha delatado o ha mostrado un poco cuál es el flujo de gente que va a haber en un determinado edificio, o ha sido un material ha sido objeto de prejuicio. Siempre dices, estos son bloques de ladrillo visto, deben de ser así. Estos son bloques de bloque, deben de ser así. Pues bien, a día de hoy hay una serie de estudios que han empezado a trabajar con esas arquitecturas de materiales humildes y los están implementando, dando grandísimos ejemplos. Yo os voy a dar el ejemplo para que lo busquéis de Alejandro Aravena y de unas viviendas modulares que hizo, que eran media vivienda. O sea, planteó cómo puede proyectarse una vivienda que sea escalable, es decir, una vivienda que pueda crecer, y en lugar de hacerlo en vertical lo hizo en horizontal. Y podéis buscar este proyecto de Aravena, que es visualmente muy llamativo y que luego ha ido evolucionando en varias plantas y con la mitad de una geometría tradicional de vivienda, de esa figura de la casita que todos tenemos en la mente, ha ido permitiendo que se generen una serie de evoluciones. Pero no solo él, ahora mismo hay una generación de nuevos arquitectos, sobre todo en Latinoamérica, que están atendiendo a las necesidades de personas con un bajo poder adquisitivo o con unas necesidades especiales dentro del campo de la vivienda, que no tienen recursos, y a través de la implementación de bloque de hormigón convencional están haciendo ejemplos fantásticos de arquitectura, utilizando los patios interiores, utilizando las celosías, utilizando la composición de los espacios y la flexibilidad interior del programa. Esto, que yo luego dejaremos en la descripción del vídeo de YouTube una serie de referencias para que la gente pueda verla. Esto me parece muy llamativo porque estamos abandonando un poquito el modelo elitista de esa arquitectura que solamente es para unos cuantos, y que estamos implementando una serie de soluciones. Estas soluciones luego pueden ir a parar a la arquitectura de primera línea. Tened en cuenta que el hormigón visto, que era una cosa que, bueno, intentaba ocultarse en unos estadios iniciales de esta solución estructural, ha acabado convirtiéndose en uno de los, bueno, a través del brutalismo y de todo lo que ha aparecido, todas las líneas arquitectónicas que han aparecido después, ha acabado convirtiéndose en un icono de sofisticación. ¿Y qué le iba a decir hace 50 o 100 años a alguien que el hormigón visto iba a ser, bueno, iba a ser un detalle que la gente buscaría, y los encofrados muy bien acabados y todas estas características? Pues bien, todo esto ha ido implementándose, ha ido cambiando.
El mensaje de hoy, de la pequeña reflexión con la que quiero dejar a los espectadores, es que la arquitectura lleva estudiando los mínimos tantísimo tiempo que va a ser capaz de responder a determinadas cuestiones con holgura, de manera muy, muy sobrada, porque los mínimos van a estar siempre cubiertos y van a venir dados por la naturaleza. La capacidad de aislar de manera pasiva, la capacidad de dar una buena habitabilidad, de dar buenas vistas y de dar espacios de calidad, no reside en el gasto de energía ni en el coste adicional de los materiales, sino en la buena arquitectura. Y yo creo que con materiales humildes se pueden crear verdaderas piezas de arquitectura. Os voy a dejar con una reflexión que tomé de un cocinero que salía en un pequeño vídeo de YouTube, en un reel, y decía que su madre siempre les había dicho que puede haber recursos limitados, pero la pobreza es más bien un estado mental. Así que si podemos evitar esa pobreza, que es un estado mental, y con esos recursos limitados y con cariño generar en base al conocimiento algo bueno para todos, yo creo que podremos alcanzar soluciones y no solamente dentro del campo de la arquitectura y el urbanismo, sino en muchos otros ámbitos de nuestra vida.